Muy buenas. Muchos autores han utilizado el recurso del alejamiento del objeto de la sátira cuando escriben una crítica, haya sido por motivos meramente artísticos o para burlar la censura, desviando su atención. Lo cierto es que son muy frecuentes los casos de novelas o cuentos que emplean esta técnica. El antiquísimo género de la fábula, por ejemplo, lo hace trasladando los problemas y cuitas del ser humano al mundo animal, pero tienen un sospechoso parecido al comportamiento del ser humano. Se logra así que desde fuera apreciemos mejor la ilógica de ciertas conductas del ser humano, una perspectiva que ayudará a censurarlas. Algo similar ocurre con un género mucho más novedoso, al menos en su concepción moderna, como es la distopía. Si la fábula trasladaba al mundo animal los comportamientos objetos de su crítica, este género lo hace al futuro, produciendo así un nuevo proceso de alejamiento para el lector contemporáneo, que se conjuga con la mayor identificación que comporta el hecho de ser seres humanos. Por lo tanto, este recurso permite crear una sociedad que es como la nuestra, al tratarse de personas, pero en cuya construcción no debe atenerse el autor a los límites de la verosimilitud. Estamos, por lo tanto, ante un género que, como hiciera el esperpento valleinclanesco, lanza a una sociedad su reflejo deformado para mostrarle los aspectos más negativos. Por lo tanto, se trata de un tipo de novela que, aunque aparentemente más cercana a algunos subgéneros de índole menos realista, como la ciencia ficción, en realidad toma como modelo directo aquello que rodea al autor. Por ello es habitual que la distopía prospere en contextos marcados por la crisis, sea esta de carácter económico, político o de valores, donde encuentra el fermento ideal para que los autores más preocupados por su entorno lancen su crítica. Este giro de la sociedad hacia una situación más desfavorable, que se convierte en habitual catalizador de las distopías, lo hallamos en la crisis económica que asoló a España a finales de la primera década del siglo XXI, entre 2008 y 2014 aproximadamente. Aunque se trató de una situación de ámbito global, en nuestro país tuvo algunos aspectos particulares como la gran cantidad de desahucios, el alto nivel de paro, la precarización del empleo o el surgimiento del 15M. Esta primera gran crisis del XXI ha sido reflejada en muchas obras literarias en la última década en España. Algunas han optado por el realismo, como hicieron por ejemplo Elvira Navarro en La Trabajadora, Julio Fajardo en Asamblea Ordinaria, o Cristina Morano en Hazañas de los malos tiempos. Frente a esta tendencia existen otros autores que han preferido ubicar sus novelas en el futuro, para analizar en él los posibles derroteros que las consecuencias de la crisis podrían hacer llevar al país. Se produce en este último tipo de novelas, las que nos interesan en esta comunicación, una intersección entre la crisis y el subgénero de la distopía. Por lo tanto, en nuestra comunicación analizaremos tres novelas recientes en las que ambos temas, crisis y distopía, se relacionan de manera diferente, como más adelante veremos. Nuestro análisis se centrará en Crímenes del futuro de Juan Sotibars, Factbook, el libro de los hechos de Diego Sánchez Aguilar y 2096 de Ginés Sánchez. Se trata de tres novelas publicadas justo después del, al menos el aparente final de la crisis, 2017 y 2018, durante un breve lapso de tiempo, aparecieron las tres en un año y medio, escritas por tres escritores murcianos de distinta generación y situadas en parte o en la totalidad en el futuro. A partir de estas premisas comunes veremos que cada novela nos ofrece tres maneras distintas de establecer esa relación crítica con el presente que subyace a toda distopía. Comenzaremos nuestro análisis con el que consideramos que es el libro más crítico de los tres, Factbook, el libro de los hechos. Se trata del debut de la novela de Diego Sánchez Aguilar y narra una historia ubicada en una España muy parecida a la nuestra, pero cuyo decurso temporal se desgajó del real a partir de las protestas del 15M. Imagina el autor un país en el que el partido surgido de aquel movimiento gana primero las elecciones y es posteriormente depuesto argumentando un error en el resultado y sustituido por un gobierno controlado por las élites económicas que aplican medidas ultraliberales. Este nuevo ejecutivo, liderado por Esperanza Aguirre, emprende una deriva autoritaria y aplica medidas como la eliminación de la educación pública o el recorte de los derechos personales.
Como vemos, estamos ante lo que se suele definir como una ucronía, ya que se crea una realidad paralela a la real. Sin embargo, un análisis profundo nos muestra que la España del libro posee muchos puntos en común con la del país que afrontó la crisis con recortes en sanidad y educación o con la llamada Ley Mordaza. Por lo tanto, nos encontramos ante una novela que podemos definir sin problemas como distópica, ya que la realidad que viven los personajes toma como modelo la nuestra, pero con aspectos más negativos, por la eliminación de libertades individuales y colectivas. Esta afiliación con el género que protagoniza este congreso fue ratificada por el propio autor en una entrevista. Cito: "Se me ocurrió inventar un mundo distópico, con elementos fantásticos como la empresa de criogenización, pero en el que han sucedido todos los acontecimientos reales que conocemos desde 2008 hasta ahora. El lector reconocerá ese mundo como propio, pero a la vez está deformado". Fin de cita. Como vemos, y tal como reconoce el propio autor, Factbook, el libro de los hechos, es una distopía. Pero tanto por su argumento como por el posicionamiento del autor, en la misma entrevista llega a afirmar que, cito, "las grandes decisiones las están tomando fondos de inversión privadas", fin de cita, el libro tiene como objetivo realizar una dura crítica de índole económica, política y social. Sánchez Aguilar crea, partiendo de esa hipérbole que le permite la ficción distópica, un retrato de lo peor de la democracia en la que creemos vivir y un alegato contra la deriva autoritaria que el sistema capitalista favorece. El autor confronta al lector con las consecuencias que la caída de la economía a finales de la pasada década provocó en nuestro país y que desde su punto de vista hizo que la crisis económica desembocara en una crisis en los derechos de las personas. Estamos ante la distopía más política de nuestro corpus. Un libro que, en palabras de Javier Moreno, cito, "obliga de manera ineludible al lector a comprometerse y ubicarse estéticamente y éticamente frente a la narración". Fin de cita. Esta apelación al receptor a que se posicione frente a la situación política y social que vivimos está representada por las distintas actitudes que tienen frente al sistema los tres protagonistas de la novela. El primero de ellos carece de nombre, de manera muy significativa, ya que forma parte del engranaje del Estado, y representa la actitud colaborativa con las autoridades. Se trata de un informático que lucha contra Factbook, la plataforma que aglutina a los disidentes contra el régimen, y que está convencido de que España es aún esa democracia que sus gobernantes defienden que es. Se trata del típico colaborador que todo régimen autoritario necesita. El segundo protagonista es Gustavo, guionista de series de éxito que simboliza la inacción frente a la represión y cuyo solipsismo le impide manifestarse en contra de los atropellos de la sociedad en la que vive. Representa este personaje a esa masa informe de ciudadanos que, como pasó por ejemplo con el nazismo, favorece el surgimiento de regímenes autoritarios. Es muy significativo el destino de Gustavo, la criogenización, un proceso aún futurista, pero que asegura al guionista mantenerse en ese limbo de inactividad en el que vive. El tercer personaje principal de Factbook es Rosa, antigua pareja de Gustavo y profesora de un instituto público hasta que los recortes la obligan a recluirse en casa. Allí pasa las horas frente al televisor y su indignación ante los recortes la lleva primero a realizar acciones tan inhanes como las firmas en change.org o las manifestaciones. Solo cuando se une a Factbook, donde descubre ecos de las organizaciones antisistema en las que militó en su juventud, dará un paso más y encuentra el cauce adecuado a sus protestas. Rosa representa, por lo tanto, la actitud de la opositora al régimen, si bien los mecanismos de este impiden que ejerza su protesta de manera activa hasta el final. En la novela de Sánchez Aguilar hay otros dos elementos que la entroncan con nuestra realidad y que la convierten en la distopía más realista de las tres. Me refiero en primer lugar a la importancia que posee Internet como catalizador de movimientos sociales y políticos. Si en recientes elecciones algunos partidos y presidentes han sabido aprovecharse del impacto de estas redes sociales, en Factbook estamos ante una red social alejada de los presupuestos éticos y estéticos de las que conocemos y que solo apuesta por los hechos para que así los opositores señalen a los culpables de la represión y para animar a pasar a la acción. El otro aspecto que vincula la novela con la realidad es la presencia de personajes reales, como la ya citada Esperanza Aguirre, y el hecho de que la disidencia culmine los magnicidios que realiza
colgando los cadáveres en el emblemático Toro de Osborne. Como vemos, el autor se vale de una imagen muy representativa de España para mostrar esta respuesta armada contra los desmanes de la clase gobernante. El toro se convierte finalmente en una especie de lugar de peregrinación a donde acude Rosa junto con el resto de miembros de una oposición sin líderes y sin nombre. Como acabamos de ver, Diego Sánchez Aguilar se fija en el pasado reciente de España para crear un presente paralelo en el que nos reconocemos más de lo que nos gustaría. Pero ¿es posible utilizar el pasado de nuestro país para crear una distopía sobre su futuro? La última novela de Juan Sotibars parece responder positivamente a esta pregunta, y es que Crímenes del futuro, la segunda novela de nuestro corpus, presenta una España próxima, de finales del siglo XXI, pero cuya realidad se parece parcialmente a la época posterior a la Guerra Civil. El libro narra una nueva contienda bélica nacional desde la perspectiva de tres mujeres que protagonizan el antes, el durante y el después. En la primera parte seguimos a Julia, una niña de un depauperado y corrupto pueblo castellano que llega a Madrid para estudiar gracias a una beca. Tanto el ambiente de la localidad de la que parte como el clima gris y opresivo de la capital recuerdan a esa España sucia y harapienta de la posguerra, e incluso a épocas más antiguas. En Madrid, Julia chocará con la desconfianza de sus compañeros de universidad, que le muestran su desprecio por su origen humilde, y se comenzará a relacionar con elementos subversivos que preparan la revolución en el extrarradio. Las otras dos secciones del libro están protagonizadas por Margarita, una modelo a la que la guerra, una guerra que no se narra directamente, sino que se produce una elipsis, la guerra la sorprende en una isla desierta junto a su novio en una especie de reality show. Y el tercer protagonista es Pálida, una mujer ciega que tiene que batallar contra la burocracia del régimen surgido tras la contienda. De manera similar a lo que hacía Diego Sánchez Aguilar en Factud, Sotibars alerta de las funestas consecuencias que las políticas sociales y económicas actuales pueden tener sobre nuestras libertades. El autor plantea un futuro en el que, en palabras de Domingo Ródenas, cito, la ferocidad del capitalismo financiero ha expulsado la justicia, la libertad y la igualdad. Fin de cita. Subyace, por lo tanto, en la novela una crítica a nuestro sistema económico, ejemplificado en lo que Sotibars bautiza como capitalismo racional. Además, Crímenes del futuro se puede entender como una feroz sátira a la situación actual tanto de Europa como de España, a las que Sotibars confronta con un futuro poco halagüeño. La primera, Europa, ha perdido definitivamente su importancia en el concierto internacional, desplazada por nuevas economías más pujantes como China. Ante esta situación, la Unión Europea ha respondido con una deriva autoritaria y con la creación de gobiernos de tecnócratas que reciben el aséptico nombre de ente. Por su parte, España, uno de esos países en los que la clase media prácticamente ha desaparecido, se ve abocado a una especie de regresión a épocas que parecían superadas y cuya tensión desemboca en la ya citada Segunda Guerra Civil. Sotibars incluye algunas referencias satíricas a nuestro presente, en este futuro que imagina, como el hecho de que tanto Cataluña como el País Vasco sean independientes o que Madrid tenga calles dedicadas a ideólogos neoliberales como Daniel Lacalle o José María Aznar. Estamos en definitiva ante una novela en la que la crítica al sistema no es tan brutal como la de Sánchez Aguilar, quizá porque Sotibars aleja más del presente los hechos, pero en el que la sátira es uno de los ejes del argumento como en toda distopía. 2096, la tercera novela de nuestro corpus, comparte época con Crímenes del futuro, pero dibuja un porvenir muy diferente a esa visión retro que encontrábamos en la novela de Sotibars. Ginés Sánchez ya había demostrado las consecuencias de la crisis económica de una manera mucho más realista en su anterior obra, Entre los vivos. En 2096 se distancia del presente y nos relata el viaje que emprenden Ennis y Andera, los protagonistas, en busca de un norte tanto geográfico como simbólico. Los dos recorren un territorio hostil, desolado y polvoriento, un mundo en el que es difícil sobrevivir y donde los peligros acechan. Al igual que las dos novelas anteriores, la obra de Ginés Sánchez se puede encuadrar sin dificultades en la distopía. El futuro que nos plantea en una fecha tan concreta, como la que el título anuncia, se presenta, como ocurre siempre en este género, poco halagüeño. Tras un apocalipsis del que nada se dice,
el mundo ha quedado sembrado de escombros entre los que deambula un puñado de supervivientes que se agrupan en tribus. Esta forma de unirse y la brutalidad de su comportamiento se unen con la regresión cultural que han sufrido. Han provocado así la capacidad de leer ha sido perdida, también la de recordar la historia y la de manejar casi cualquier tipo de tecnología. Esta involución ha venido acompañada de una serie de desastres naturales que han hecho del agua y de los alimentos bienes escasos y preciados. Ennis y Andera se desplazan por un terreno desértico, un espacio habitual en las películas y novelas distópicas. Como vemos, este salto de 80 años hacia el futuro, que plantea 2096, nos presenta un porvenir muy diferente al actual. Sánchez parece ir más allá a lo que hace Soto y Bars y crea un nuevo comienzo no para nuestro país, sino para nuestra civilización. Imagina una sociedad que tras una gran deflagración debe reconstruirse desde literalmente sus cenizas. Es un mundo caracterizado por la desconexión, tanto del pasado, del que nada se sabe, como del resto del planeta. Sin embargo, y aunque se trata de la novela más futurista de las tres, en ella también percibimos ese componente crítico tan relevante en toda distopía. Sánchez nos ofrece, mostrándonos el durísimo futuro de 2096, una sátira de algunos aspectos de nuestra civilización, como el desprecio a los recursos naturales, los nacionalismos más exclusivos o, por ejemplo, también el decaimiento de la cultura. Podemos ubicar esta obra dentro del subgénero de la novela postapocalíptica, definida como aquella en la que, como ocurre en la de Sánchez, los personajes sobreviven a un hecho traumático a escala global. Aunque no coincidente, se trata de un subgénero con muchos puntos en común con la distopía. En 2096 no se explicita la causa de ese apocalipsis, no sabemos si fue de carácter bélico o climático, porque el ser humano ha perdido esa herramienta tan necesaria como es la historia. Ennis y Andera desconocen el origen de los males de su mundo, pero saben que deben buscar el norte y emprenden un viaje hacia la esperanza. Para ir concluyendo, diremos que estas tres novelas contemporáneas nos han mostrado la eficacia que posee la distopía para realizar una crítica social. Publicadas las tres pocos años después de que España sufriera una de sus crisis económicas más severas, en las obras hemos detectado diferentes relaciones con la sociedad española de nuestra época. En primer lugar, en Factbook encontramos mayor cercanía con la realidad, ya que nos presenta más que un futuro posible, un presente alternativo. Sánchez Aguilar realiza una poderosa sátira de nuestro sistema económico, político y social, mostrando sus deficiencias democráticas. Por su parte, Crímenes del futuro ofrece, mediante ese mecanismo de imaginar un porvenir muy parecido a nuestro pasado más oscuro, una especie de llamada de atención para que la sociedad española evite errores del pasado. Ginés Sánchez, por último, va más allá, imaginando un punto y aparte de la historia de la humanidad en la que hallamos una dura crítica a nuestra civilización. Por lo tanto, y para terminar, podemos observar que estas tres novelas siguen una especie de regla. A menor distopía, es decir, a menor lejanía con el presente, más crítica, es decir, más sátira de la sociedad española contemporánea. Muchas gracias.